Bueno, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de la sección de matemáticas del ICFES 2023. Para esto, se nos dice que Paula dibujó un triángulo con los parámetros de la pregunta. Se nos dan parámetros de senos y cosenos. Para facilitar el análisis de esto, vamos a dibujar el círculo unitario, donde sabemos que en este punto el ángulo va a ser 0, este punto el ángulo va a ser 90 o pi medios, en este punto va a ser 180 o pi, en este punto va a ser 270 o 3 pi medios. Y en este punto va a ser 2 pi o 0. En el círculo unitario, las componentes en X van a representar el coseno de el ángulo. En este caso lo vamos a llamar teta. Y las componentes en Y se entiende como el seno de este mismo ángulo. Entonces, X va a ser igual a coseno de este teta y Y va a ser igual a el seno de teta. Ahora, lo importante es revisar en cada sector qué signos va a tener X y qué signos va a tener Y. Entonces, en este sector X va a ser positivo y Y va a ser positivo. En este sector vamos a tener para valores de Y positivo y X va a ser negativo. En el tercer sector vamos a tener valores tanto de Y como de X negativos. Y por último, en el cuarto sector vamos a tener valores de X positivo y Y negativo. Negativo. Entonces, en la pregunta se nos dice que se dibuja un triángulo que no sabemos cómo está constituido, pero sí sabemos que tiene un ángulo P, un ángulo Q y un ángulo R. De la información del seno y los cosenos podemos deducir entre qué rango va a estar cada uno de estos ángulos. Entonces, es importante recalcar que cuando hablamos del símbolo mayor igual o menor igual, o mayor solo o menor solo, la parte más grande siempre va a estar para donde está la abertura. Entonces siempre nos va a apuntar a la parte mayor, la abertura que tenemos, y la parte más chiquita va a estar al lado para donde nos apunta esto como si fuera una flecha. Entonces, para el lado P, en la pregunta podemos ver que se nos dice que en ambos casos va a ser mayor a 0, tanto el seno como el coseno, y esto es lo que sucede únicamente en el primer cuadrante. Entonces sabemos que este ángulo P va a estar entre 0 y 90 grados, va a tener un valor entre 0 y 90 grados. Esto mismo va a suceder con el ángulo Q, como tiene valores de seno y coseno positivos, podemos decir que está entre 0 y 90 grados. Para el caso de R, se nos dice que va a tener un valor de seno positivo que corresponde al valor de Y va a tener un valor de coseno negativo que corresponde al valor de X. Y esto sucede en el segundo sector. Entonces lo que esto nos indica es que R, el ángulo R, va a tener un valor entre 90 y 180.
Ahora vamos a revisar las opciones para ver qué tipo de triángulo es. En la opción A se nos dice que es un triángulo rectángulo. Para que sea un triángulo rectángulo debemos tener un valor de 90 grados en alguno de los ángulos. En este caso podría ser P o Q. No obstante, como podemos ver, el símbolo que se usó es el símbolo de mayor o menor únicamente. No se puso la barra que nos indicaría que sería mayor o igual. Entonces, si solo aparece el símbolo, tenemos que tomar valores o por encima o por debajo, pues no podemos tomar valores iguales a cero. Por ende, es imposible que sea un triángulo rectángulo. Un triángulo equilátero nos quiere decir que todos sus lados son iguales. Al ver que si bien P y Q podrían tener valores iguales, no lo sabemos, R no puede ser igual ni a P ni a Q porque tiene que tener un valor entre 180 y 90 y Q tiene un valor entre 0 y 90. Entonces esta opción ya queda descartada. La opción C, que nos dice que sería un acutángulo, es decir, que todos los lados miden menos de 90, se refuta porque el valor de R va a ser entre 90 y 180, que es mayor a 90. Entonces la opción correcta es la D, que dice que es un obtusángulo, es decir, que tiene un ángulo que mide más de 90, que en este caso es el ángulo R.